decir que mi papá llegó a decir en algún momento: oye, mijo, dice, pero pues la diversión va a estar en el infierno. Ahí va a estar Marilyn Monroe, ahí va a estar Jane Mansfield, todas aquellas mujerzonas que le gustaba ver a él como espectador, ¿no? Porque, pues, digo, ni siquiera había modo de conocerlas. Pero decía, pues ahí va a estar la fiesta, y va a estar Frank Sinatra, y va a estar todos los grandes, los famosos del espectáculo, ¿no? De su tiempo. Dice, ahí va a estar lo bueno. Dice, yo creo que va a haber más gente ahí. Y efectivamente va a haber más gente ahí, porque el camino a la perdición es muy amplio y el camino de la salvación es muy estrecho. Pero dice el Señor que nosotros nos debemos de obligar a entrar por la puerta estrecha. No debemos nosotros de seguir pensando, de seguir poniendo nuestro corazón en las cosas temporales, que son las cosas de la carne. Dicen los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ser del Espíritu no necesariamente implica ser aburridos. Podemos divertirnos mucho, podemos disfrutar mucho esta vida sin necesidad de estar pensando en las cosas de la carne. Hay muchísimas cosas lindas de la vida que podemos disfrutar. No tenemos por qué estarle dando cuerda a lo malo. Al contrario, mientras más lejos estemos de lo malo, más limpia y fresca va a ser nuestra vida en Cristo. Bueno, continuamos, por favor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿No queremos nosotros eso? ¿No queremos vida? ¿No queremos paz? Ocuparnos de lo temporal, ocuparnos de lo terrenal es muerte. No quiere decir con esto que no seamos responsables de los compromisos que tengamos aquí en este tiempo. O sea, vivimos en una sociedad en donde se adquieren compromisos y se debe renta, se debe el pago de esto, se debe el impuesto, se debe esto otro más, se debe cierta atención para las personas en autoridad, se debe esto, lo otro. Ok, son cosas que hay que atender, es lo temporal, podemos atenderlas. Pero no vamos a vivir para ellas, vamos a vivir para ocuparnos del Espíritu, porque eso es vida y es paz. Y seguimos, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y seguimos, por favor. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú y yo queremos agradar a Dios, pues entonces tenemos que hacer a un lado las cosas de la carne. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hace un rato cantábamos, Cristo mi Señor. Cristo mi Señor. Eso no debe de ser solo un canto, ese debe de ser un clamor de nuestro corazón. Cristo mi Señor, mi ayudador, mi fortaleza, mi Salvador, Cristo. Dice, si alguno no lo tiene, no es de Él, pero si Cristo está bien, si Cristo, dice, está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, ¿por qué no vamos a poder entrar así como Pedro por su casa? Una vez que se termina nuestra vida, ¿por qué no nos vamos con todo y zapatos a la presencia de Dios? Dice, porque a la presencia de Dios no va a entrar nada inmundo. Entonces, este cuerpo que traemos, aunque lo tratamos de cuidar y nos hacemos nuestras palmaditas,
no puede heredar la vida eterna. Tiene que ser transformado. Dice aquí, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. La justicia de Dios en cada uno de nosotros. Y el 11, por favor. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también su cuerpo mortal por su espíritu que mora en ustedes. Acabamos de celebrar hace 8 días la resurrección del Señor. ¿Sí? ¿Sí fue hace 8 días? Estamos celebrando, Jesucristo vive, pero dice aquí, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el espíritu de Dios que nosotros conocemos, el espíritu de Dios que nos inspira, el espíritu de Dios que nos guía para que vivamos de una manera agradable al Señor, es el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. No es otro espíritu, es el mismo. Y si a Jesucristo lo levantó de entre los muertos, entonces puede vivificar, lo dice aquí, nuestro cuerpo por su espíritu que mora en nosotros. Y entonces de ahí es de donde nosotros podemos tomar una fuerza especial para vencer las debilidades que son propias de lo terrenal y de lo temporal, que están acechando nuestra vida y que nos quieren hacer caer. Pero el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos está en nosotros. Acuérdense que no es por ir a una universidad que obtenemos esto, porque es, ya dijimos, la gracia del Señor, esa gracia de la que leímos al final de Apocalipsis. La gracia sea con ustedes. Esa gracia es la que nos ayuda para que podamos implementar toda esta realidad en nuestra vida. Así es de que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y tenemos nosotros la oportunidad de vencer aquello que en otro tiempo nos tuvo doblegados, nos tuvo contra la pared, nos tuvo esclavizados quizás, porque ahora estamos en Cristo. Y el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Bueno, pues gloria a Dios por eso. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por permitirnos entender tu voz y vivir de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que esta palabra pueda permanecer como una constante, pueda permanecer como un baluarte en nuestro corazón, como un tesoro que podamos nosotros valorar, que podamos nosotros retener, para que cada día de nuestra vida podamos ser de estas personas que tu palabra está refiriendo. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Padre. Amén.